ciclo del agua es el proceso de circulación entre los distintos compartimentos que forman la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el cual hay una intervención mínima de reacciones químicas porque el agua solo se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. A continuación vamos a presentar nuestro video de la materia de hidrología superficial. 4 de 5 experimentos fueron realizados en la escuela, 1 en la casa de un compañero. Todos los materiales fueron proporcionados por el Laboratorio de Ingeniería Civil y algunos propios. Para el experimento de infiltración utilizaremos los siguientes materiales. En el primer recipiente tenemos arena y un poco de grava. Estas dos servirán para simular las capas que tiene el suelo. También utilizaremos un pequeño cucharón. Utilizaremos una charola pequeña. También un permeámetro. Y por último, aproximadamente 500 mililitros de agua. Lo primero que haremos es tomar el permeámetro y con ayuda del cucharón vertimos un poco, aproximadamente a la mitad. Nosotros tomamos aproximadamente cucharón y medio de la grava y también un cucharón de arena. Acomodamos los materiales de forma que simulen las capas del suelo y sacudimos un poco para llenar los pequeños espacios que se generen. Después de esto, colocamos el permeámetro en un lugar un poco más alto para que en la parte inferior coloquemos nuestra pequeña charola y ahí escurra el agua para no tener derrames. Comenzamos agregando el agua cuidadosamente. El agua infiltrará en la arena y en la grava. El proceso de filtración tarda dependiendo de la cantidad de agua que se precipite o la cantidad de agua que ya exista en la superficie. El agua llena los espacios vacíos que hay en el suelo, penetrando en las diferentes capas hasta llegar a un lugar donde quede almacenada. En este caso, el proceso de infiltración en el permeámetro fue aproximadamente de 1 hora. El agua tardó más tiempo en penetrar la arena ya que existen menos cantidad de espacios vacíos. Al llegar a la grava, el proceso de infiltración Para nuestro experimento vamos a utilizar un recipiente grande. En este caso utilizamos una charola redonda de laboratorio, un recipiente pequeño, una tapa de botella, 2 piedras totalmente secas, papel film, un pedazo de cuerda y un poco de agua. Para el procedimiento, lo primero que hicimos fue poner la tapa de botella en el centro de la charola. En la tapa se puso una de las piedras para que cuando se echara el agua en la charola, la tapa no se moviera. Después se cubre la charola con el papel film
y se sujeta con un pedazo de cuerda. Se pone en un lugar donde llegue el sol durante 2 horas aproximadamente y como resultado obtenemos la evaporación del agua que se ve claramente en el papel film. El caso es observar durante ese tiempo el proceso de evaporación y con este experimento mostrar los resultados obtenidos. La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso gradual de un líquido al estado gaseoso. Es un tránsito lento y silencioso que ocurre como consecuencia de un aumento de temperatura. Por efecto del calor, las moléculas del líquido se agitan y adquieren la energía necesaria para desprenderse del líquido y transformarse en vapor. La evaporación se puede observar en los charcos que se forman tras la lluvia y luego se evaporan cuando sale el sol. También en la formación de nubes a partir de la evaporación de las aguas de ríos y océanos. En el ciclo del agua, el sol evapora el agua sobre la superficie de los mares, lagos y ríos, y este vapor, al entrar en las alturas de la atmósfera, se condensa transformándose de nuevo en líquido. Del ciclo del agua podemos deducir la enorme importancia de la evaporación solar de las aguas del planeta, que ayuda a producir el clima y renueva la humedad del aire y de la vegetación. Sin este proceso de evaporación no sería posible la vida sobre la Tierra. Precipitación. Para este experimento utilizaremos una placa de cristal como la que podemos ver aquí, una charola redonda, agua, que en este caso es potable. Esta debe de estar en un recipiente que soporte el calor, y asimismo utilizaremos una fuente de calor para simular el proceso que conlleva a la precipitación. Para comenzar con el procedimiento, encenderemos con la ayuda del encendedor una hornilla de la parrilla y colocaremos el recipiente con el agua sobre esta, con el propósito de que el agua se caliente y ésta se pueda convertir en vapor. De esta manera, lo que se busca es simular el proceso natural de evaporación del agua, para que ésta ascienda en ese estado fuera del recipiente y con ayuda de la placa de cristal se retengan las moléculas de agua en estado gaseoso.
para que así ocurra el proceso de condensación hasta el punto en que las gotas de agua sean lo suficientemente grandes para que éstas sean atraídas por la fuerza de gravedad y desciendan en forma de precipitación. Cabe mencionar que la precipitación es la caída de agua desde la atmósfera hacia la superficie terrestre, y esta forma parte del ciclo del agua que mantiene el equilibrio y sustento de todos los ecosistemas. La precipitación se genera por la condensación del agua o la acumulación de agua en la atmósfera, creando nubes. El agua que se acumula en la atmósfera generalmente se encuentra en estado gaseoso. Cuando existe una cantidad considerable de agua gaseosa dentro de las nubes, el agua pasa del estado gaseoso al líquido o al sólido. Es decir, que el agua se satura en las nubes, provocando que se transformen en gotas de agua grandes y éstas caigan de la atmósfera hacia la superficie terrestre o marítima, provocando precipitaciones tanto líquidas como por ejemplo lo son las lluvias, o sólidas como el granizo y la nieve. Las precipitaciones líquidas como la lluvia pueden contener contaminantes que son absorbidos en la atmósfera y caen junto con la lluvia, y estas se denominan lluvias ácidas. Las precipitaciones sólidas son generalmente los cambios de los estados del agua de gaseoso a líquido y rápidamente al sólido, y esto sucede generalmente por el frío, cuyo proceso es llamado solidificación. El proceso contrario del agua del estado sólido al líquido, por otro lado, se llama fusión. Como podemos observar, las moléculas del agua comienzan a desprenderse en forma de gas debido a la acción del calor. Esto nos ayudará a que el agua ascienda en forma de gas hacia la superficie atmosférica, y de esta manera aprovecharemos este fenómeno para realizar nuestro experimento. Procediendo con el proceso experimental, una vez que el agua esté hirviendo, colocaremos la segunda charola como apoyo para sostener la placa de cristal en un extremo. Tomamos dicha placa con cuidado y la colocamos apoyándola en un extremo sobre la charola, y en el otro la vamos a sostener de tal manera que el vapor del agua llegue al cristal. Se puede observar que el vapor se condensa en el cristal, formando gotas de agua cada vez más grandes. Una vez teniendo gotas de agua considerablemente grandes, inclinaremos el cristal sobre la charola, y de esta manera las gotas de agua se deslizarán hasta el extremo más bajo de la placa, cayendo en forma de precipitación. Podemos repetir el proceso para lograr una cantidad más. Cabe destacar que la forma en que se realizó este experimento fue para acelerar los procesos hidrológicos que se dan antes de llegar a la precipitación, ya que para darse este fenómeno en la naturaleza, el agua primero se tiene que evaporar y subir en forma de gas a la atmósfera, donde se enfría y condensa debido al cambio de temperatura, y cuando las nubes se saturan de agua, esta desciende debido a la gravedad de la Tierra y a su peso. Es importante considerar que las precipitaciones también pueden ser de granizo y nieve. En este experimento utilizaremos una bolsa de plástico lo suficientemente grande para poder realizar nuestro experimento.
una franela, un recipiente que en este caso es una charola metálica redonda y utilizaremos también agua caliente. Como procedimiento de elaboración de nuestro experimento, tomaremos la franela y para no quemarnos con ayuda de esta, con cuidado tomamos el recipiente con el agua caliente y lo vertemos en la charola redonda. Una vez hecho esto, tomamos la bolsa de plástico y la colocamos en la parte superior del recipiente, cuidando de que ésta lo cubra sin que queden espacios donde pueda escaparse el vapor, ya que el vapor es un gas y es parte fundamental de este experimento. Es importante mencionar que la condensación generalmente ocurre cuando un vapor se enfría. En este caso, lo que se busca es atrapar el vapor del agua en la bolsa, para que en esta se acumule y considerando que la temperatura atmosférica, debido a que es más fría, esta enfriará el vapor del agua causando que éste se condense. La condensación generalmente ocurre cuando un vapor se enfría. También en otros casos puede ocurrir si se comprime, es decir, si se aumenta su presión. El agua solo se condensará en otra superficie cuando ésta sea más fría que la temperatura del vapor de agua o cuando la humedad. Evapotranspiración. Es la unión del proceso evaporación y transpiración. Se define como la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa, junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Para iniciar con el experimento, se necesitó una bolsa, una planta y un hilo. En la noche coloqué una bolsa de plástico a una planta y la amarré, de tal manera que el agua que va a evaporar se recaudara en la bolsa. Al otro día me percaté que el agua que había evaporado se almacenó en la bolsa. En este momento estoy quitando el hilo de la planta para recabar que el agua evaporada está reunida en un punto, en este caso la bolsa. Como muestro, hay demasiada agua considerando el tamaño de la planta, porque estuvo alrededor de una noche entera y 7 horas en la luz del sol. Nos percatamos que hay demasiada agua y puede gotear.